Muchas gracias. Bueno, pues agradeciendo como siempre la invitación de Senapred, del GANAPROC. Afortunadamente ya tenemos algún tiempo por ahí trabajando de manera conjunta y compartiendo. Bueno, eso me encanta bastante. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema vulnerabilidad social previa a un evento masivo y la psicología de masas. Teníamos programado que mi compañero Carlos Mendoza estaría participando con la parte del previo al evento masivo. Sin embargo, bueno, tuve una situación personal y me va a tocar a mí presentarlo, espero no hacerlo tan mal. Entonces, bueno, dentro de las temáticas que vamos a revisar, vamos a iniciar con el previo al evento masivo, factores de vulnerabilidad social e impacto social, y el 3, psicología de masas. Quiero compartirles que dentro de mi formación soy psicóloga clínica. Sin embargo, me he desenvuelto en algunas temáticas que tienen que ver con psicología de emergencias, y durante algunos años también estuve haciendo investigación en psicología de masas, precisamente en eventos masivos, con Carlos Mendoza. Entonces, bueno, esta información que vamos a dar deriva de 2 investigaciones, una exclusiva de eventos masivos y otra exclusiva de vulnerabilidad social que la hicimos en el contexto comunitario. Entonces, bueno, hemos conjuntado esta información teórica, y obviamente con autores, revisando mucha bibliografía y autores que bueno, consideramos importantes en ambas temáticas, y bueno, eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. Inicio con el previo al evento masivo. Bueno, como ustedes saben, entiendo que ya por ahí la licenciada Carla ya les dio el antecedente de qué son los eventos con aglomeración de público, que bueno, sabemos que son concentraciones planeadas con un número indeterminado de espectadores que son reunidos en un lugar con la capacidad de infraestructura para un fin, en donde bueno, se hace de una manera regulada, controlada, organizada. Nosotros, para efectos de este curso, incluso por ahí de la guía que se les compartió, que bueno, toda la información que voy a dar aquí está contenida en la guía, vamos a empezar a hablar de eventos masivos. Bien, compartirles que a través de nuestra ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, ya tenemos enmarcado solicitarle a los organizadores de eventos masivos que realicen un plan de acción específico en donde contenga, que es un documento que contiene todas las actividades, desde un análisis de riesgos específico por evento, es decir, no es lo mismo un evento deportivo que un espectáculo o alguna reunión. Que bueno, es importante que se haga el análisis de los riesgos particulares, no nada más los riesgos, hablando de riesgos, bueno, no nada más sobre todo de la vulnerabilidad física, que vamos a hablar más al ratito, sino también de la vulnerabilidad psicosocial, es decir, lo que implica el comportamiento humano desde sus distintas matices, ¿ok? Entonces, en Querétaro ya esto es algo que se solicita, forma parte de los requisitos y para poder llevar a cabo un evento en Querétaro. Las fases del evento las vamos a dividir en 2. En un primer momento, la planeación, que para nosotros la planeación va a ser fundamental. Ustedes saben que la prevención siempre va a ser a lo que debemos enfatizar más, porque bueno, ustedes más que nada lo conocen, todos los que trabajamos en la gestión del riesgo, sabemos que poder prevenir situaciones que nos vulneren, bueno, pues va a ser lo que nos salve de llevar de que se hagan emergencias a situaciones, ¿no? Y por otro lado, otra fase, bueno, es el desarrollo del evento. Previo al evento, es decir, el organizador sabe que va a tener un evento, lo que tiene que hacer es una solicitud, cumplir con requisitos. Los requisitos, si bien son generales,
En las particularidades se determinan algunos números de personales o de personal que va a apoyar de acuerdo a la clasificación del riesgo. La clasificación del riesgo pues tiene que ver con el tipo de evento que es, si hay venta de alcohol, el número de personas, si es un espectáculo, si va a haber pirotecnia, etcétera, etcétera. Todos los factores se conjuntan y de acuerdo a una tabla, entonces se determina qué cantidad, por ejemplo, de ambulancias, de bomberos, de personal de seguridad privada, peritaje, si va a haber apoyos del municipio o del Estado como tránsito, seguridad pública, ministerio público, seguridad, etc. Dependiendo del evento. Se tiene una entrevista con el organizador. ¿Por qué? ¿Por qué no nada más pedirle que llene todos los requisitos? Porque Carlos se dio cuenta que de repente le llegaban algunos eventos en donde decían, bueno, por ejemplo, va a ser un evento de coaching, pero bueno, nada más es una reunión con personas y lo único que necesitamos es un salón y bueno, pues era la información que se tenía. Pero a la hora que se hacía la entrevista nos dábamos cuenta que a lo mejor iban a hacer pasar a las personas por juego o cosas raras, que de repente pues eso no lo teníamos, en la entrevista se tenía que desmenuzar para entonces poder determinar que los riesgos eran mayores y no eran tan simples como aparentaban en el documento. Entonces, una entrevista con los organizadores sí es muy importante para que nos platiquen exactamente en qué consiste su evento, exactamente si van a utilizar pirotecnia, en dónde, cómo, cuándo, obviamente contar con los permisos que sabemos se deben de tener cuando se trate de pirotecnia y detalles como estos. El tipo de personas que van a venir, cómo se ha estado comportando últimamente alrededor de, por ejemplo, de un artista, los fans, etc. Se hacen reuniones previas al evento con los organizadores, en donde, bueno, se hacen a la manera de pregiras, se revisa el lugar en donde se va a hacer el evento, se van detallando algunas necesidades particulares de acuerdo a los inmuebles, si va a ser evento a lo mejor al aire libre, bueno, pues se consideran muchas más cosas. Porque acuérdense que también, por ejemplo, el tema climático, bueno, va a ser un factor determinante para cada evento. También se hacen investigaciones de posibles riesgos conductuales asociados. Ejemplo, cuando se va a tener un partido de fútbol en el estadio, en la corregidora, pues sabemos que hay determinados equipos que ya traen por ahí cantado el pleito con nuestra barra. Entonces lo que se hace es una especie de investigación en donde se monitorea las redes sociales, precisamente que nos puedan dar información de cómo viene la cosa en términos conductuales, hablando de violencia, por ejemplo. Factores de riesgo que es importante analizar en este plan de acción, desde los temas estructurales, es importante analizar que todo esté bien. Obviamente sabemos que cada inmueble debe tener su programa interno de protección civil, eso no está a consideración, o sea, cada inmueble lo debe de tener y es uno de los requisitos que se piden, pero en este plan de acción va a ser también importante analizar si hay algún riesgo en tanto estructural que no se haya considerado antes o en situaciones particulares. Hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de que pues, cualquier inmueble puede tener incendio, pero bueno, si en el evento se está hablando de que se va a hacer el manejo del gas, bueno, pues obviamente es un riesgo que se potencializa. El tema de pirotecnia, cómo vienen las condiciones climáticas, los posibles accidentes, que pueden ser en vialidades o que pueden ser personales, cómo es la vialidad, cómo es la accesibilidad, por ejemplo, a los estacionamientos, y dentro de la parte conductual, que es la que vamos a revisar al final, tiene que ver con cómo vienen los temas de violencia, de terrorismo. Ya en la ponencia anterior el licenciado Jaime, bueno, nos hablaba de grupos delictivos que de repente están presentes en algunos estados y que, bueno, nos pueden generar situaciones de terror. Por otro lado, bueno, desórdenes que pueden generar
todo esto nos puede generar en estampidas, por ejemplo, que bueno, ustedes saben, pueden conllevar a la misma muerte de las personas o lesiones. Cómo viene el tema del alcohol, drogas, o sea, sabemos que aunque no está permitido el ingreso por ejemplo, de drogas a los eventos, bueno, pues de alguna manera los cuelan y hay lugares, por ejemplo, en estadios que, bueno, a lo mejor hasta a los niños se les cuela, ¿no? A través de los niños, y bueno, sabemos que por un tema de derechos humanos, pues como autoridades no podemos hacer un a niños, por ejemplo. Entonces, son temas que se deben de observar, que se deben de atender, y podemos empezar a prever estrategias para que nos salga mejor nuestro evento. Las conductas delictivas es otro tema que también es importante estar monitoreando. En algunas situaciones se pueden presentar hasta suicidios. Hemos tenido algunos casos conocidos en algunos estados de la República, en donde algunas fiestas que bueno, por ahí se convocan de manera masiva, bueno, terminan en homicidios o suicidios o feminicidios, etc. Algunos otros factores de riesgo, bueno, el tema alimenticio, que bueno, sabemos que también es importante estar muy de la mano con el sector de salud para evitar contaminación de alimentos o deterioro. Y bueno, otro factor de riesgo hoy en día, bueno, pues es el tema de la pandemia, ¿no? Que ya sabemos que si bien no están permitidos los eventos masivos, bueno, pues cuando ya se empiecen a permitir un poquito más, o que a lo mejor en algunos estados ya se permiten ciertos eventos masivos con un número mínimo, a lo mejor el 30% de su capacidad, pues entonces las medidas adecuadas y que bueno, esto implica un riesgo y que habrá que tomar. Entonces, todos estos factores de riesgo y los que de acuerdo al evento amerite sumar, hay que considerarlos en este plan de acción, generando los planes de emergencia específicos para cada factor de peligro, de amenaza. Ahora bien, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que pasa durante el evento? El evento conlleva algunas etapas. Como saben ustedes, durante cada evento se debe de instaurar un puesto de mando único, unificado, en donde ustedes saben, se tienen que estar las autoridades o los jefes, por decirlo así, de cada institución, que tengan capacidad de tomar decisiones, porque en este tipo de eventos pues masivos, sobre todo cuando hay número de personas o que se clasifica como riesgo alto o que hay muchas personas, pues es importante hacerlo en un estadio. En automático se instaura el puesto de mando único. A lo mejor, por ejemplo, nosotros acá en Querétaro, siempre que hay eventos como un 16 de septiembre o así, nosotros instauramos el puesto de mando único. Cuando es el informe de gobierno, se instaura un puesto de mando único. Es decir, que podamos tomar decisiones de acuerdo a cómo se van dando las situaciones, o a lo mejor si se presenta alguna situación de emergencia o que se pueda prever algún riesgo, bueno, pues tomar decisiones. Entonces el puesto de mando único aparece y tiene que estar instaurado durante el evento y tiene que estar durante todas las etapas hasta cerrarlas. La idea es que las personas que pueden tomar decisiones no se vayan hasta que el evento o hasta que las etapas que vamos a mencionar concluyan. La primera etapa es la etapa de montaje o preparación, que bueno, corresponde al acondicionamiento del inmueble por parte de los organizadores, que empieza con la colocación de barras, por ejemplo, la instalación de los stands, si hay que hacer algún montaje, bueno, pues el montaje obviamente con los peritajes correspondientes. Ojo, esto es importante señalarlo, las inspecciones se tienen que hacer durante todas las etapas. No se vale que de repente digamos, bueno, pues que el organizador haga su montaje y yo ya llego ya cuando vaya a abrir puertas, yo protección civil. No, tenemos que estar durante todas las etapas, porque esto nos va a garantizar que podamos reducir los riesgos durante el evento. La siguiente fase es el preingreso. Esto significa que es un periodo previo a la apertura de puertas para el ingreso de los espectadores.
hasta que llegamos al ingreso, es decir, a partir de la apertura de los accesos hasta el momento en que da inicio el evento. Estas fases dependerán del número de asistentes y la cantidad de capacidad de acceso al inmueble, es decir, muchas veces se abren puertas 2 horas antes y el evento tiene un aforo grande, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos en obras de teatro donde, bueno, o en estadios, ¿no? Otra fase, la siguiente, es la presentación, es decir, cuando da inicio el espectáculo y hasta que finaliza el mismo. Después iniciamos la salida, es decir, finaliza la actividad programada y hasta que el último espectador, el último usuario esté, se culmina la salida y reiniciamos con el reacondicionamiento, es decir, esto significa que dejar el inmueble en las condiciones normales, desmontar, etcétera. Y entonces ahora sí, ya que se haya terminado esto, ya el puesto de mando será por cerrado y ya cada integrante del puesto de mando puede irse. Luego, el siguiente tema tiene que ver con factores de vulnerabilidad social e impacto, es decir, en los eventos masivos. Les decía yo que hace algunos años hicimos un estudio de vulnerabilidad social y entonces estuvimos analizando distintos teóricos nacionales e internacionales y encontramos, o más bien computamos, factores de vulnerabilidad social que van más allá de lo que normalmente los teóricos nos dicen que es vulnerabilidad social, es decir, en general la vulnerabilidad social se asocia con pobreza y algunos otros poquitos factores, los que les voy a presentar a continuación me parece que abarcan un poquito todo el tema psicosocial. Digo psico porque también es importante hoy en día integrar a la vulnerabilidad social el aspecto psicológico, y ya verán por qué. Esta imagen que tengo aquí, lo que quiero mostrarles es que la vulnerabilidad se da porque hay un ser humano alrededor. Es decir, si no hay hombre, pues la vulnerabilidad no existe. Entonces el factor humano es determinante para que exista la vulnerabilidad. Estos son los factores de vulnerabilidad social a los cuales me refiero. No voy a entrar muchísimo en detalles de esto, pero quiero que los pensemos en torno al evento masivo. Les platicaba yo que nosotros hicimos una investigación en el contexto comunitario y al final cada uno de estos factores nosotros lo empezamos a traducir en una gráfica de telaraña que nos permitía ver cómo es que cada factor estaba impactando en una numeralia del 1 al 5. Entonces podíamos ver en esta gráfica pues el grado de vulnerabilidad por factor. Es decir, la vulnerabilidad no siempre es la misma en todos los factores, obviamente, pero sí es importante que podamos determinar más o menos cómo estamos en cada factor para entonces poder mitigarlo, ¿no? O tomar acciones que nos permitan reducir la misma. El primer factor es el físico. Ustedes saben, en un evento masivo, pues el tema del inmueble, todo lo que conlleva un análisis de riesgo, es decir, al interior y al exterior, tiene que ver con esta vulnerabilidad física. No solamente es estructural, sino que nos va a conllevar a determinar y analizar si el inmueble cumple con las medidas necesarias para, en términos de protección civil, para garantizar pues que las personas estén seguras y bueno, están a salvo. El segundo factor de vulnerabilidad social es el económico-político, es decir, no nada más es cómo está económicamente la sociedad, que bueno, sabemos que hoy en día, por ejemplo, el tema económico nos está generando crisis por esta pandemia, porque se han perdido trabajos, porque estamos teniendo más gastos, aunque si estamos haciendo home office, bueno, todavía con mayor razón, estamos teniendo más gastos, hay que gastar más agua,
porque hay que gastar en insumos que antes no considerábamos que se tenían que utilizar. Y entonces esta crisis en algunas situaciones, por ejemplo, imagínense una emergencia mayor en donde aparte pues hay rapidez, ¿no? Esa finalmente también forma parte de un fenómeno socioorganizativo. Pues el tema económico va a conllevar también un factor de vulnerabilidad. A su vez, aquí estamos incluyendo el tema político, es decir, qué implicaciones políticas puede conllevar esto, ¿no? El tercer factor es el interinstitucional, es decir, esto lo encontramos como un ejemplo en el puesto de mando. Bueno, pues ahí nos damos cuenta durante el evento cómo es la coordinación, pero sobre todo desde el previo, es decir, en la parte de la planeación. Si sabemos que vamos a tener un evento, por ejemplo, un concierto con algún cantante internacional en donde sabemos que viene con muchísima seguridad y que aparte, bueno, eso ya se agrega a la logística que debemos de agregar, va a ser importante, obviamente, en las reuniones previas, pues establecer una buena coordinación, que todos participen, que todos le entren, que tránsito esté al pendiente, cómo nos va a apoyar la policía, cada uno como nos toca, y que a lo mejor desde que se venden los boletos, pues podamos incluir ahí la información que deben tener las personas para antes de llegar al evento, ¿no? El tema cultural es el cuarto factor. El tema cultural, sobre todo, tiene que ver no solamente con usos y costumbres, sino incluso con la información que se ha recibido acerca de la cultura de la protección civil en eventos masivos. Y este es un reto grande para todas las personas que nos dedicamos a los eventos masivos, porque que las personas sepan qué es lo que tienen que revisar en un inmueble es fundamental para fomentar y sobre todo para consolidar una cultura de la protección civil. Es importante que el personal operativo esté capacitado en temas de eventos masivos. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo por ejemplo, nos topamos con aquellos operativos que a lo mejor no trabajan de fijo, sino que están rolando, sobre todo en los privados. Seguridad privada, por ejemplo, la tropa, los que luego trabajamos en seguridad privada, pues ni siquiera tenemos la capacitación y luego, por ejemplo, hasta tú, si quieres, antes del evento convocan a las personas y por 200 pesos, ¿quién se anima? No te preguntan ni cómo te llamas, ni quién eres, y bueno, te sumas y pues obviamente no garantizamos que estamos teniendo capacitación. Me queda claro que es un tema económico, no es culpa de los organizadores o de los dueños de las empresas privadas, para nada. Creo que es un tema que necesitamos afianzar y que debemos de llegar al día en donde estemos capacitando a todo el personal para que puedan hacer una evacuación de manera correcta, brindar un primer auxilio, o sea, que se conviertan en brigadistas también el personal operativo, que normalmente no está de fijo, porque bueno, sabemos que protección civil, bueno, pues tenemos que tenerlo, no tenemos perdón si no lo hacemos, y los que vamos o nos dedicamos a trabajar en eventos masivos, bueno, pues tenemos la capacitación y la idea es cada vez profesionalizarnos, ¿bien? Por otro lado, el tema de la organización del personal es otro factor, es decir, la capacidad de organización logística y de ejecución de planes de emergencia. Esto también está muy de la mano con el tema de la capacitación, es decir, que las personas operativas que trabajan pues tengan la experiencia y tengan la formación en cada uno de los temas y de los riesgos o de la vulnerabilidad física a la cual podemos enfrentarnos. Por otro lado, otro factor es el sanitario ecológico. En este caso, en eventos masivos, bueno, pues estamos hablando de condiciones sanitarias, del inmueble, de las personas, por ejemplo, los alimentos, lo hablábamos anteriormente. Luego, el tema psicológico, particularmente
en el contexto de una emergencia nos impacta o nos importa porque cómo las personas reaccionamos en una emergencia y además en eventos masivos, cómo además reaccionamos en masa. Ustedes saben en masa, un conjunto de personas podemos reaccionar y correr y gritar y podemos generar una estampida, pero en 2 patadas, ¿no? Entonces, el tema psicológico es importante porque además, por otro lado, nos permitirá hacer una prevención de conductas de riesgo. Es decir, por un lado es cómo reaccionamos en emergencia y en el contexto de masa nos permitirá hacer prevención a nosotros como autoridades o como trabajadores de estos eventos para hacer prevención de conductas de riesgo y entonces por ahí generar estrategias que las mitiguen. Y otro factor fundamental es la percepción social del riesgo. Es decir, cómo las personas estamos percibiendo determinados riesgos. Les platico que en la investigación que hicimos nos llamó la atención lo siguiente. Cuando hablábamos de un riesgo, por ejemplo, estructural en un evento, las personas a lo mejor no lo detectan o no lo observan, y entonces cuando tú preguntas, oye, ¿cómo percibes el riesgo? Te dicen, bueno, pues aquí yo lo que veo es que pueden robarme cuando salga, ¿no? Entonces estamos como evitando los riesgos, o a lo mejor nos falta hacer cultura en términos de gestión de riesgo, y a lo mejor la gente no percibe los riesgos porque a lo mejor está acostumbrada a ellos, a verlos, y los hemos normalizado, lo cual tampoco es malo. Es decir, que por ahí hay factores de resiliencia importantes. Sin embargo, están enfocándose sobre todo a conductas delictivas. Es acotación a la percepción del riesgo que luego se tiene, sobre todo en el contexto comunitario, que a veces también coincide con en los eventos masivos. Entonces, bien, considerando que nosotros nos gusta trabajar un poquito la fórmula del riesgo desde esta, que es función, el riesgo es igual a la función de peligro, exposición y vulnerabilidad, a sabiendas que, bueno, los factores no son exactos y van a depender de las condiciones y de muchos factores como los que hemos analizado anteriormente, entre otros más, que se puedan sumar. Entonces, ahora me voy a enfocar desde lo que hemos hablado con anterioridad. Por un lado, en el previo encontramos los factores de riesgo, todo lo que hablamos acerca del plan de acción, y por otro lado, los factores de vulnerabilidad social que acabo de mencionar. Entonces, estos dos se pueden trabajar de manera conjunta. Si se fijan, ambos tienen un poco del otro. Entonces, a lo que quiero llegar es que el impacto en cuanto a los riesgos o el análisis de los riesgos, bueno, pues se puede determinar desde los dos modelos. ¿Ok? Entonces, por un lado, el primer modelo que está enfocado al plan de acción, específicamente en eventos masivos, pero también va a ser importante complementar con algunos de los factores de vulnerabilidad social que he mencionado y que nos permitirán obtener mejor información y poder generar mejores planes, no nada más planes de acción, sino generar planes de emergencia que forman parte de este mismo. Y por otro lado, bueno, pues vamos a iniciar con el tercer tema, que ya tiene que ver con psicología de masas. Este tema, pues para mí me es importante porque entender la psicología de masas, es decir, cómo funcionamos los seres humanos, no solo desde lo individual, que va a ser muy diferente, ahorita lo vamos a observar, a cómo funcionamos con muchas personas. Va a ser muy importante entenderlo si nos vamos a dedicar a eventos masivos. Y no nada más eventos masivos, a cualquier fenómeno socioorganizativo, decía yo, emergencias. En emergencias muchas veces se tiene que aplicar la psicología de masa. ¿Okay? Espero, si me alcanza el tiempo, dar un ejemplo de esto aquí. Antes de entrar a qué es una masa,
y para comprender la psicología de masa, me he permitido retomar un autor que me gusta mucho, que se llama Elias Canetti, donde precisamente tratando de explicar, dar una explicación de por qué los seres humanos nos comportamos así, voy a explicar adelante, hace una referencia a los orígenes, ¿no? Y nos habla de la muta. Entonces los orígenes empiezan acá. ¿Qué es la muta? Es la unidad más antigua del mundo. Son hordas conjuntas y en poco número, donde todo se conoce, no son impersonales, que vagan en pequeñas jaurías. Está compuesta por 20 o 30 personas. Entonces tratemos de imaginar algo así como lo que después se le nombró tribus. Imaginémosla aquí como la imagen. Es decir, una de las características de las mutas también eran los rituales, eran las danzas. Los rituales van a ser fundamentales en este tema porque nos van a dar mucha información de cómo nos comportamos como en masa. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, puntualizar que aunque, que las mutas no crecen, al contrario de la masa, una masa puede crecer. En este caso la muta no crece, pero bueno, nos permite ejemplificar el comportamiento. Iniciamos. Funciones de la muta. Una función es la muta de casa. ¿Qué significa? Bueno, pues cada muta tenía funciones dentro de su propia muta. Una es la caza, es decir, aquellos que se dedicaban a apresar al animal y a repartir cuando lo mataban al animal, ¿no? Obviamente una de las características, bueno, la exaltación, el frenesí, ¿no? Es decir, esa exaltación violenta cuando lograban cazar. Otra función de la muta es la guerra, es decir, perseguir a menudo a una sola víctima con la que se va a tomar venganza. Si se fijan, esta es muy parecida a la muta de caza. La diferencia es que aquí se persigue a alguien para darle un castigo por venganza, ¿no? Entonces se hacen enfrentamientos entre mutas y por lo tanto, pues esto nos genera una guerra. Otra muta es la muta de lamentación, es decir, se constituye cuando un miembro del grupo les es arrebatado por la muerte. Entonces de repente alguien de la muta muere, y ojo, porque ahora hablo de mutas, pero van a ver que también lo seguimos viviendo, ¿no? Entonces alguien de la muta muere y todos los miembros se van alrededor del muerto, le gritan y le lloran, están enojados con quien lo mató. Aparece la repugnancia y ya después lo que ocurría era que, bueno, ya le lloraron, ya le gritaron al muerto y ahora sí hay que aislar al muerto. Acuérdense que en otros tiempos, bueno, no se tenían todas las medidas de sanidad que ahora se tienen. Entonces, pues el muerto empieza a oler mal, entonces hay que aislarlo porque, bueno, esto trae contagios. Obviamente hoy en día, como lo vivimos ahora, pues es muy diferente, ¿no? Pero esa es una muta de lamentación. Y ojo, porque cuando hablo de todas estas funciones, voy a empezar, van a encontrar que todo esto pasa en la masa, por eso es importante revisar. Y luego vamos a encontrar la muta de multiplicación, es decir, aparece siempre que el grupo no está satisfecho con su tamaño. Entonces va a ser importante para la muta, bueno, pues queremos crecer, bueno, podemos crecer, acuérdense que la muta no crecía mucho, eran las 30 máximo, ¿no? Pero esto sí pasa en una masa, la masa sí se multiplica. Y bueno, dentro de los rituales vamos a encontrar la danza de multiplicación. Por ejemplo, aquí tenemos la danza del búfalo, que se considera que, bueno, también la encontramos como un ejemplo. Dentro de los rituales también de la muta de multiplicación vamos a tener pues los tótems, ¿no? En Canadá, por ejemplo, vemos muchos tótems, en donde nosotros también en México tenemos muchos tótems a los cuales de repente pues les rezamos. Nuestra cultura prehispánica nos da muchas muestras. Entonces esto significa que incorporamos, por ejemplo, a un animal para entonces rezarle
danzarle a la lluvia, al dios Quetzalcóatl, para que nos traiga agua, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de este tipo de danzas y, bueno, de esta muta de multiplicación. Por ejemplo, en la cultura cristiana, la incorporación de la multiplicación, hay una disculpa. Perdón, es que hoy he dado clase todo el día, una disculpa. Decía yo que respecto a la comunión, es un ejemplo, la comunión, la hostia que te dan, es un ejemplo de esta muta de multiplicación. Ahora bien, una masa es un conjunto de personas numerosas o no, pero que en su mayoría lo es decir, en su mayoría sí son muchas. Aquí la característica principal es que la masa tiene un objetivo común, tienen una identidad colectiva y van a tener un líder. Eso va a ser importante, un líder que además es una persona que se convierte en un objeto amado. Ojo, esto va a ser importante, es decir, la masa admira a su líder, ¿ok? Y entonces este líder va a incitar al contagio, a la impulsividad y a la acción en concreto. Imagínate un espectáculo, a lo mejor con algún grupo musical o con algún artista. Tú recuerda, te voy a pedir que cada uno de nosotros podamos recordar algún artista que de repente te haya ido al concierto y te haya generado todo esto, ¿no? Que de repente grites, digas lo que él te dice que dice, a lo mejor si es un concierto de rock, pues a lo mejor se la mientas a quien se la tienes que mentar de acuerdo a lo que él te dice. Entonces, esto es contagio. Ajá. Impulsividad, que de repente te diga, haz esto, ¿no? A ver, con palabras antisonantes, ¿no? O, no sé, pensando nuevamente en un concierto, a lo mejor de este tipo. Y luego, otra característica es que en un primer momento son un grupo homogéneo porque siguen a este líder, y digo en un primer momento porque un ejemplo de cómo una masa puede ser, convertirse un poquito más a masa abierta, la vamos a tener, por ejemplo, en los estadios, cuando se sigue a una barra. Una masa se puede hacer abierta cuando se empiezan a integrar más y más y más y más, porque pues está padre ahí alrededor haciendo cánticos, ¿no? Alrededor del grupito que está por ahí. Entonces, esa es una masa abierta. Luego, entonces, la masa va a ser distinto a la multitud. Fíjense, si bien uno de los principales autores nos habla de masa y multitud como sinónimo, y muchas personas la seguimos considerando a lo mejor así, para nosotros desde la investigación sí va a ser importante hacer una diferencia entre masa y multitud. Es decir, la multitud sí son un grupo de personas, que se reúnen a un lugar, pero no van a tener un objetivo en común. Es decir, ejemplo, les ponía yo en la guía un ejemplo. De repente tú puedes ir el domingo al centro de tu ciudad y entonces vas a encontrar que hay muchísimas personas. Eso es una multitud. Pero a lo mejor en el centro tú encuentras que además hay un concierto, y ese concierto hay un artista, y las personas que van a ver a ese artista van a tener un objetivo en común, que es ir a ver al artista, una identidad colectiva, porque a lo mejor siguen al artista y entonces su líder es el artista. Entonces ahí es una masa, y todo lo demás es una multitud. Entonces, todas las personas que no tienen un objetivo, que a lo mejor tú vas porque quieres ir a echar una lota, porque quieres ir a ver gente, porque lo que tú quieras, eso simplemente es una multitud. Es decir, simplemente es una aglomeración de público sin objeto. Características de la masa. Bueno, vamos a encontrar que las masas tienen esta particularidad, y lo cual a nosotros no nos va a ayudar mucho: el anonimato. Es decir, gracias a que las masas son anónimas, pueden hacer cosas que no harían en lo individual, como mentarle la madre al árbitro, como pelearse contra los contrincantes, o tomar, gritar, etc. Son intolerantes, es decir, no toleran y rápidamente se alteran, son autoritarias, fanáticas, inestables. Son extremas, es decir, de repente pueden hacer cosas que no harían
de manera individual, no admiten obstáculos, o sea, si ellas quieren un sí, el no no basta. Se ilusionan fácilmente, y esto va a ser un dato importante porque aquí el líder va a ser quien juegue este papel de ilusionarlas, ¿no? Y va a ser importante el dato porque entonces, si el líder las ilusiona, también en algún momento un líder puede contener una masa. Cuando, por ejemplo, se venga alguna situación de emergencia, puede pasar. Son instintivas y bueno, hay una mente colectiva. Eso es también lo que pasa en el fenómeno masa, que no nada más, ya no se habla de una persona, se habla de muchas. Entonces, precisamente ocurre lo que hablábamos hace un rato, que se viene una especie de contagio, y entonces, si la cosa es hacer portazo, bueno, pues entonces empiezo a seguir, y entonces se empiezan a contagiar las personas, se instaura la mente colectiva, como en el anonimato, pues nadie nos está ubicando, podemos hacer muchas cosas que van en el orden del instinto. ¿Se acuerdan que hablábamos de la muta de caza, ¿no? Entonces podemos cazar. Y entonces, importante, la individualidad desaparece. Esto va a ser fundamental cuando hablemos más adelante del arte de impresionar a las masas. Psicología de masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos, investiga el por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. Aquí la pregunta, ¿se puede hacer control de masa? El tema de poder va a ser un tema importante y bueno, quienes estén interesados en el tema, Elias Canetti, que si no me recuerdo puse la bibliografía, habla de masa y poder, es un libro que él tiene, en donde precisamente también habla de esto aplicado a psicología de masas. Ahora bien, riesgos conductuales. Nosotros vamos a hablar para efectos de eventos masivos, sobre todo de dos temas, porque no nos da tiempo, de dos riesgos conductuales, no nos da tiempo de más. Por un lado, la violencia, que es la acción de aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Vamos a encontrar, ¿se acuerdan que hablábamos de la muta de caza, de la muta de guerra? Bueno, pues impulsividad, el instinto, imagínense a esa tribu acechando a ese animal para poderlo después comer, el retorno a lo primitivo. Pues imagínate una situación, por ejemplo, en un estadio en donde tienes que defender a tu equipo y bueno, pues te echas a los golpes, ¿no? Porque el fenómeno masa ya lo tienes encima, ¿no? Ya formas parte de la masa. Y entonces hay un retorno a lo primitivo, ¿no? Desde aquí la pregunta, en la violencia, tras este ejemplo que les he dado de estadio, ¿se puede controlar a la masa? En violencia no. En violencia no se puede porque ya la masa se ha hecho a andar, el control ya, de verdad, luego a veces se escucha bien bonito hablar de control de masas, pero en estos casos no se puede. ¿Cuándo sí se puede hacer control de masa? Bueno, imagínense a un Hitler, tenía control de su masa, ¿no? Imagínense un Napoleón, que era un líder encantador, que controlaba las masas y hizo control de masas a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, eso es control de masa, pero en eventos masivos va a ser bien difícil, a menos que lo hagamos desde el previo. ¿A qué me refiero? Bueno, antes voy a retomar la teoría de la violencia doméstica para poder explicar un poquito a lo que voy. En la violencia doméstica, ustedes saben que el objetivo de toda violencia es vencer al otro. Vamos a encontrar tres fases de la violencia: tensión, explosión y luna de miel. ¿Cómo funciona la violencia doméstica? Primero, cuando tenemos un agresor, va a empezar el tema con tensión, es decir, a lo mejor un grito, hace las cosas bien, hasta que llega la explosión, sigue el golpe, y después viene una etapa en donde el agresor se porta muy lindo con la víctima, o viceversa, ojo, porque no nada más los hombres golpean, también las mujeres, ¿okay?
Y entonces la luna de miel es el periodo bonito en donde te trato bien, discúlpame mi amor, no lo quería hacer, yo te amo, ¿ok? Ahora, vámonos a cómo aplicaría desde la violencia en masa. El objetivo es el mismo, vencer a otros. Entonces, cuando empieza la tensión, regresemos nuevamente al ejemplo del estadio de fútbol. Empieza la tensión, empezamos a gritar, estamos dentro de una barra quizá, empezamos a gritar a alguien que vemos con otras camisetas y empezamos a gritar, a lo mejor a mentarla, etcétera, etcétera, hasta que llega la explosión, que son los golpes, ¿ok? Cuando llegamos a esto, ya lo único que podemos hacer es contener y ya entra seguridad privada, seguridad pública para resolver el tema, ¿ok? Pero entonces, nosotros, desde la propuesta que venimos a hacer, se tendría que hacer desde la investigación. ¿Se acuerdan que en la investigación nosotros teníamos que analizar cómo venía el ambiente, cómo venía la gente conductualmente hablando, cómo, si ya habían cantado grilla, si, por ejemplo, en temas políticos, cuando a lo mejor se puede hacer alguna manifestación, bueno, la misma investigación se debe de hacer para hacer prevención, es decir, previo una detección de estas conductas de riesgo, para entonces precisamente antes de la atención que ven ustedes acá arriba, pueden hacer una contención, y aquí es donde hago un juego de palabras, ¿no? Contención, es decir, que podamos detectar y entonces romper ese factor de riesgo, cortarlo como con unas tijeras, hacer un corte que nos permita implementar una estrategia o hacer psicología de masas como tal, ¿ok? Ahora preguntarán, ¿cómo hago psicología de masas? Bueno, ténganme paciencia, casi llego allá. ¿Se acuerdan que hablábamos de factores de riesgo conductuales? Bueno, el primero fue violencia y el siguiente es acto terrorista. ¿Por qué empezar a hablar de terrorismo? Bueno, el compañero, el ponente anterior, el licenciado Jaime, ya creo que nos ha dejado muy claro por qué es importante empezar a hablar de terrorismo, ¿no? No es nuevo, artefactos, explosivos o personas que, bueno, quieren generar horror. ¿Qué es esto? El acto terrorista es el acto ofensivo dirigido a cualquier persona, a cualquier que conlleve violencia o grupo que conlleve violencia, que tiene un impacto político, esto es importante mencionarlo, y que va en contra de la seguridad ciudadana. Su intención es causar una desestabilización emocional colectiva que, tras el efecto de horror que esta produce, vulnera en mayor medida. Entonces, aquí el tema es generar horror, ¿ok? Recordemos que el objetivo de que se comete el atentado es la propagación del pánico-horror para que la ciudadanía asuma una postura de temor y respeto hacia la persona que generó o hacia el grupo delictivo que generó ese acto, ¿ok? Entonces, cuando en un evento masivo aparece un acto terrorista, nos desestabiliza, ¿ah? Y bueno, creo que lo demás lo podemos imaginar. ¿Se acuerdan que hablábamos del comportamiento que tenemos ante una emergencia? Pues les resumo un poquito. Nosotros como seres humanos tendemos a reaccionar ante las emergencias, ante las crisis o ante los eventos traumáticos, como puede ser un acto terrorista, de la siguiente manera. Tenemos 5 respuestas normales. Estoy hablando desde lo individual ahora, ¿ok? La primera respuesta, correr. La segunda, pelear, el famoso flight o fight, es decir, afrontar la situación, o correr, salir volando. Congelarme es la tercera respuesta, es decir, literalmente aparece el evento traumático, le voy a llamar así. Imagínate que de repente en un evento alguien grita bomba, ¿no? O se escucha una explosión y todo el mundo empieza a gritar que hay una bomba y empiezan a correr, y hay quien se puede quedar congelado, es decir, el cuerpo no le responde pero en lo más mínimo y se queda inmovilizado, no puede moverse de un lado a otro.
Otra respuesta normal es la disociación. Hay muchas formas de disociación. ¿Cómo lo observamos en una persona? La disociación es como cuando tú ves a una persona y es como que ella te mira, pero no te mira. O sea, tiene como la mirada perdida. Eso físicamente se observa. Pero tenemos varias formas de disociación. Una es la despersonalización, es decir, literalmente las personas que lo han vivido narran que es como si su cuerpo, como si tú te sales de tu cuerpo y desde allá arriba estás observando tu cuerpo. Esa es la despersonalización. La desrealización, por ejemplo, es sentir que lo que a ti te está pasando no es real, no es real. O sea, hay personas que incluso narran que viven el evento, como el evento traumático, como si estuvieran viendo una película en cámara lenta. Entonces esa sería la desrealización. La amnesia disociativa, es decir, va a haber después del evento, se van a dar cuenta que hay pedacitos que no recuerdan del evento traumático. Fuga disociativa es otra forma de disociación, es decir, las personas después del evento traumático empiezan a fugarse o es como que se van y no están aquí. Y bueno, también hasta que puede llegar hasta la alteración de la identidad, ¿no? De repente una persona que vive un evento traumático en donde ya no se reconoce al espejo o empieza a tener algunas personalidades distintas, ¿no? Y la quinta respuesta normal es psicotizar, es decir, que empieza a delirar, alucinar posterior a este evento traumático. No está lejos de nosotros esto porque en muchos eventos traumáticos, en muchos eventos masivos se han vivido eventos traumáticos como estos. Un atentado terrorista, son ejemplos clarísimos, ¿no? De esto. Entonces, decía, desde lo individual, así funcionamos como seres humanos. Ahora, agrégale, súmale el efecto masa, es decir, cuando estamos muchas personas reunidas que tenemos un objetivo común, como ir a un evento masivo, entonces el efecto de pánico, el efecto del instinto y todo lo que te genera la masa que ya hemos hablado y el contagio, pues entonces las cosas pueden terminar muy mal, pueden terminar en estampillas, pueden terminar en muertos, ¿no? Recordemos, ejemplos tenemos muchos, creo que ya incluso han revisado varios. New Zealand, bueno, ustedes saben cómo terminó, ¿no? Es decir, por un lado, a falta de medidas de seguridad, es decir, de protección civil, y por otro lado, combinado con esto que yo les he mencionado, que es el comportamiento en masas en emergencias, bueno, pues la combinación no es buena. ¿Qué hacer? Bueno, desde la parte preventiva, ustedes saben, hemos dicho, y aparece haciendo un resumen de esto, que hay que hacer un monitoreo conductual de las posibles conductas que puedan traer ya los espectadores, haciendo una evaluación del riesgo del evento, estamos hablando de riesgo conductual, proporcionar información a los espectadores de las medidas de seguridad a considerar en los eventos. Los tickets son buenos, es decir, si se puede negociar, si tú eres organizador de eventos, si puedes negociar con tu empresa de ticket, que le puedan poner algunas medidas. Por ejemplo, antes del evento, abstenerte de comprar boletos en eventos no autorizados, ir bien alimentado, si va a ser en el día hidratado. Por ejemplo, sabemos que a los eventos no podemos entrar con paraguas aunque esté lloviendo, porque es un tema de seguridad, a ratito se convierten en bats, ¿no? Entonces nos sirven como en masa, nos ayuda a que alguien traiga un paraguas, ¿no? Etcétera. ¿Qué hacer durante el evento? Es importante difundir si tienen un sonido local, que bueno, vayan difundiendo las medidas que aquí se ejemplifican, y que en la guía que se les envió viene incluso en los anexos algunos ejemplos de lo que se puede decir a través de un sonido local. Es decir, información que ayude en temas de protección civil, no es más. Luego, nuevamente regresamos. Comparativo, psicología individual y psicología de masas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar, ¿se acuerdan que yo les hablaba que control de masas yo no lo concibo en eventos como esto, pero sí concibo algo que Gustave Le Bon nombró el arte de impresionar a las masas. ¿Ah? ¿Cómo funciona esto? Es muy difícil poder transmitir todo lo que conlleva el arte de impresionar a las masas,
pero vamos a dar algunos acercamientos. Yo les sugiero que quien quiera adentrarse en esto, lea Le Bon, Psicología de Masas o Psicología de Multitudes, porque trae las mismas. Ahí hay un problema de traducción, lo utilizan como sinónimo. Y él nos habla detenimiento de todo lo que implica el arte de impresionar a las masas, y yo ahora voy a intentar transmitir las que nos aplican a eventos masivos. ¿Qué nos dice Le Bon? Dice, bueno, es que como individuos, es decir, cuando estamos solos, nosotros tenemos como mejor arma el razonamiento, pero lo que sucede en psicología de masas es que como nos volvemos instintivos, el razonamiento se pierde. ¿Qué significa esto? Que simplemente regresamos a ser una muta, a comportarnos como muta. Que si en masa a ti te dicen, imagínate que tú estás organizando un portonazo, de repente quieres entrar e ingresar a un lugar y ya te convertiste en masa, y entonces empiezas a golpear hasta las puertas hasta que te dejen entrar. Y entonces las personas con las que vas se empiezan a contagiar y hacen lo mismo que tú. Si a ti alguien de Protección Civil sale y te dice, oye, no lo hagas porque está mal y vas a dañar y esto no funciona, no lo vas a entender, porque tú estás pensando en masa, o sea, no estás razonando. No me malentiendan y piensen que no es que dejemos que como seres humanos no pensamos, no. Y lo que quiero decir es que en masa nos convertimos en personas que no razonan, que trabajamos desde, que nos comportamos desde el instinto, a la manera de la muta, a la manera de la muta de caza, de la muta de guerra. ¿Me explico? Y entonces, en la masa decíamos, va a haber sugestión, va a haber una guía que te hipnotiza. Ajá. Es decir, alguien que te diga qué hacer, y que a lo mejor ya cuando regresas a tu individualidad, es decir, termina el evento y a lo mejor dejas ese acto que es delictivo, ¿no? Es decir, dar un portazo pues ya se convierte en un daño a una institución o a un inmueble, es una conducta delictiva, pero que pues tú en el anonimato y estabas pues con ganas de hacerlo, pues lo hiciste. A lo mejor ya después pasa el tiempo y reaccionas y vuelves a pensar y vuelves a razonar, y después te vas a decir, ah, caray, pues no estuvo también lo que hice, ¿no? Es decir, vuelves a tu individualidad. ¿Qué herramientas tenemos en este arte de impresionar a las masas? Cuando digo arte de impresionar a las masas, es decir, nosotros como autoridades o como organizadores de un evento, ¿cómo sí podemos hacer un impacto para desde el previo poder evitar que se llegue, por ejemplo, a actos de violencia, ¿no? Como lo mostraba en la grafiquita hace rato. La música, acuérdense, la música está comprobado científicamente que puede calmar a alguien, que puede relajar a alguien, o que lo puede alterar, o que puede euforizar a alguien. Entonces, es importante en un evento que puedas, si tú tienes por ejemplo, un concierto, ¿cuántas veces no ha sido un concierto y el artista, en vez de incita a la gente, pero sabe cuándo calmarla? Y pone ciertas músicas, ciertas canciones que sabe que la gente se va a calmar. Si las excita, les griten y saca los instintos de los espectadores, pero luego los regresa con alguna otra música. Eso es el arte de impresionar a las masas. En el estadio, bueno, los cánticos, la detección on time, es decir, detección de todas estas conductas en tiempo va a ser fundamental. Les hablaba yo de Le Bon. Fíjense, a mí me ha encantado esta anécdota que Le Bon narra en este libro. Él tenía 15 años, él no era el teórico que terminó siendo, obviamente ya murió. Y entonces narra esta anécdota, dice, una multitud furiosa pretendía haber sorprendido levantando un plano de las fortificaciones para vendérselas a un rusiano. Entonces, el contexto es este: una multitud agarró a un arquitecto porque creyó que estaba vendiendo la información de los prusianos. La verdad de las cosas es que este plano la vendían en cualquier librería, lo podían encontrar las personas, ¿no?
Entonces traían al pobre arquitecto un grupo de personas, la masa. ¿Por qué la masa? Pues porque la masa en ese momento tenían un objetivo común, linchar a esta persona, ¿no? Y seguramente estaban liderados por alguien. Un miembro del gobierno, célebre orador, salió para arengar a la masa. Exigía la inmediata ejecución del prisionero. Y Lebón, yo esperaba que el orador demostrara lo absurdo de la acusación diciendo, oigan, pues esto lo venden en todos lados, ¿no? Y Lebón, tras mi sorpresa, lo que encontré fue lo siguiente. El orador empezó a decir, se hará justicia, y una justicia implacable. Entonces imagínate que de repente estaban ahí todas esas personas y les dice esto: dejad que el gobierno de la Defensa Nacional concluya vuestras averiguaciones. Mientras tanto, vamos a encarcelar al acusado. ¿Y qué creen? La multitud se disolvió. Es decir, se calmaron, calmada muy pronto por esta aparente satisfacción, y al cabo de 4 horas el mariscal pudo volver a su domicilio. Obviamente salió por la puerta de atrás, la gente no se dio cuenta. Y lo que Lebón dice es que si esta persona, si este persona del gobierno le hubiese dicho a la gente, oiga, no, razonando, seguramente lo hubieran linchado. Y ojo, porque si tenemos en este foro emergencistas, sabemos que hay comunidades a las que llegamos y la gente te lincha si no haces lo que ellos quieren. Entonces estás hablando de una masa, ¿ok? Y entonces lo que hay que hacer es buscar la forma de traducir esta anécdota que yo les acabo de platicar, que Lebón vio cuando tenía 15 años, en donde ese mariscal hizo, o más bien, hizo como si hiciera lo que la masa quería escuchar. Es decir, justicia, era lo que clamaban. ¿Ok? En una emergencia, a veces hay que hacer como si cuando la masa te quiere luchar. ¿Cuántas veces, si eres emergencista, no has llegado a alguna comunidad en donde el paciente ya falleció? Seguramente ya tiene muchas horas de muerto. Tú sabes que clínicamente es imposible que esa persona haya vida, tras 5 minutos lo sabemos, pero ya tiene 2 horas esa persona que está muerta, y que de repente la gente se pone brava y te dicen, te lo llevas, y a lo mejor tú sabes que por protocolo no te lo puedes llevar porque necesita llegar el MP, pero si no lo haces te linchan. Pues a veces hay que tomar decisiones como hacer como que estás dando RCP para que la gente se calme. ¿Y qué creen? Esto es psicología de masas, va en contra del razonamiento, pero es psicología de masas y es la única forma de acercarnos a esto que hemos nombrado, que Lebón ha nombrado, el arte de impresionar a las masas. Con lo cual entendemos y reafirmamos que ni la multitud ni la masa entienden razones. Este es como un poquito acercarnos a la conclusión. Y la forma más inteligente de actuar de este orador, estamos regresando al ejemplo de Lebón, mediante los propios recursos que la condición de líder le permitió desarrollar en este arte de impresionar a las masas, es decir, las afirmaciones. Las afirmaciones en psicología de masas son igual de importantes que el contagio. Es decir, cuando un líder afirma, va a generar un contagio. ¿Okay? No es de gratis que en protección civil se diga, no corro, no grito, no empujo. Son afirmaciones claras, concisas, que nos permiten empezar a generar un contagio en las personas para que hagan acciones. Entonces, las afirmaciones, dijo a la multitud lo que quería oír, ojo, y lo dijo de una manera clara, e imploró en palabras e imágenes que la multitud deseaba ver condenado al acusado. En el imaginario de la multitud, las imágenes van a ejercer un factor determinante, porque cuando en masa o en multitud tú escuchas la palabra fuego, de inmediato magnificas la imagen y corres para salvar la vida de manera instintiva.
sobrevivencia o supervivencia. Dice Le Bon, en este arte de impresionar a las masas, quien sabe emocionarlos se convierte fácilmente en su amo. Estamos hablando de los líderes. El que intente desilusionarlos es siempre su víctima. Entonces, estos son tips para aquellos que puedan tener ese don de líderes frente a una masa. Esto puede ayudar. Evitar rumores. Nosotros como operativos va a ser importante. La gente empieza a estar muy sensible. Por ejemplo, si en tu estado el tema del narcotráfico está muy fuerte y a lo mejor tú vas a tener un evento masivo y de repente tus operativos empiezan a correr, pues la gente va a estar alterada, va a decir qué pasó, ¿no? A lo mejor ahora que explotó, ahora quién encontramos, ¿no? Entonces hay que ser muy cautelosos con ese tipo de detalles. Nos pasó en estadio que un día de repente estaban el personal de seguridad privada y de repente teníamos unas situaciones, pues en el país empezaron a vivir, fue cuando recién empezamos a escuchar muchísimo más precisamente de estos temas, de explosiones y todo, como que a nivel país y mundial estábamos iniciando a entender que estábamos dentro de este juego de terrorismo, aunque no como tal, pero entrándole. Y entonces de repente estaban en el estadio mis compañeros y de repente se observa, ya estábamos en la fase de ingreso, y se observa que algunos compañeros empiezan a correr, eran personal de seguridad pública, empiezan a correr como locos y la gente de verdad que volteamos a verlos y la cara de espanto era horrible. ¿Qué creen? Que iban por las tortas, les avisaron que había que ir por las tortas y fueron corriendo, ¿no? Pero mientras la gente estaba asustada. Hay que evitar rumores también. Recuerden que los rumores nos van en automático a activar el tema de la imagen que se magnifica en masas puede acabar mal, ¿ok? Luego hay que identificar cuál es el peligro, la intensidad, qué ocurre y qué hacer. Para eso ya tenemos un plan de emergencia previo dentro de nuestro plan de acción, pero a veces hay que tomar decisiones que a lo mejor no estaban incluidas porque hubo algo que no determinamos que fuera un posible riesgo. Hay que brindar información tranquilizadora y concreta, ¿ok? Por eso el tema de la cultura de la protección civil, que si tú te dedicas a organizar eventos de espectáculo, bueno, tener infografía apropiada o empezar, ¿por qué no?, a meter, de verdad que es una inversión buena, a meter un poquito de infografía, a lo mejor en los tickets o a lo mejor el sonido o en los videos que presentan, pues que se metan incluso cápsulas de protección civil, te va a reducir muchos costos, créanmelo. Dar mensajes claros, simples, con seguridad, lenguaje legible. Les decía yo que hay algunos ejemplos en la guía que les mandaron. Hay que dispersar a las masas en grupos. Acuérdense, el tema de dividirlas es importante. Sacar a los líderes o cabecillas de la masa. Acuérdense que si una masa no tiene un líder, deja de ser masa. Hacer que el anonimato quede fuera. Este es un tip, sobre todo para situaciones como las que yo les comentaba hace un rato, en emergencias que nos pueden ayudar. Cuando una persona está fuera, está en masa, recuerden que en masa una característica es el anonimato. Si tú le quitas el anonimato, va a hacer que se reduzca el riesgo psicosocial. Voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, yo tenía 15 años, era pequeña, y de repente me fui a un concierto de Alejandro Fernández. Y estando en el concierto ocurrió algo que a mí me llamó mucho la atención. Imagínate que de repente Alejandro Fernández, o en un palenque muy pequeño, soy de una ciudad que si bien vivo ahora en Querétaro, soy una ciudad pequeña, en ese entonces, y el palenque era muy pequeño. Yo creo que si le cabían 2,000 personas eran muchas. Y entonces, de repente, Alejandro Fernández deja de cantar, porque resulta que se estaban peleando unas personas, estaban tomadillos y se empezaron a pelear. Y Alejandro Fernández lo que hizo fue parar el concierto. Hubo un fenómeno que me llamó la atención. Las cámaras que estaban enfocando a Alejandro Fernández y que estaban a las pantallas, bueno, en ese entonces eran televisiones, ni siquiera había pantallas, estaban abajo precisamente en la parte del ruedo, cualquier persona las podía ver, y de repente esas cámaras se fueron hacia la pelea.
Y la gente, al ver la pelea, todos lo pudimos ver, empezaron a gritar, fuera, 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 contagio. Ajá. Obviamente una persona empezó y los demás se contagiaron y empezaron a gritar fuera, y Alejandro Fernández dijo, sáquenlos. Por eso la gente siguió a su líder diciendo fuera. Y este fenómeno, en el momento en que las personas que se estaban peleando se dan cuenta que estaban en la cámara, es decir, les restas la individualidad porque tú te peleas en el anonimato donde hay muchas personas, pero cuando observas que ya eres un ser individual, es decir, ya te da vergüenza. La verdad es de que estas personas no pusieron resistencia y dejaron que las personas de seguridad lo sacaran. Esto es devolverle la individualidad a una persona que está en masa, bajo los efectos, en este caso también de algunas otras conductas de riesgo, como es en este caso el alcohol. ¿Ok? Cuando se requiera asignar consignas a líderes, actuar con seguridad, no con prepotencia ni miedo. Es decir, muchas veces te vas a encontrar en situaciones en donde no hay que ser prepotentes como autoridades, pero sí estar muy seguros de lo que se dice y no vean que tienes miedo. Fíjense, una clave también para la psicología de masas, otro ejemplo, en eventos como en estadios, en fútbol, yo les presumo mucho a algunos de mis alumnos que Carlos, por ejemplo, mi compañero, él va y se acerca con las barras o con los grupos de animación de los visitantes. Y lo que queremos insistir mucho en Querétaro, los eventos masivos tienen que trabajarse desde la perspectiva conjunta de la mano, protección civil y psicología de masas. Porque la protección civil te va a dar una cultura de las personas, el comportamiento humano, va a ser fundamental desde la perspectiva de la psicología de las masas, es decir, desde este comportamiento. Conclusión. La vulnerabilidad jamás se elimina, pero sí se puede disminuir considerando una estrategia que integre el factor psicosocial. Recuerden, el riesgo cero no existe. Y bueno, pues aquí termino yo. Creo que me quedan unos poquitos minutos, 5. Entonces, bueno, me pongo en sus manos por si quieren hacer algunas preguntas.